Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar acá en Ciudad Juárez, primera vez que, que estoy acá. Había visitado antes México, había estado en Puebla, había estado en Ciudad de México, no había tenido la oportunidad de visitar Ciudad Juárez y bueno, tengo solo una hora del aeropuerto, me vine directo para acá y la verdad es un privilegio poder tener la oportunidad de hablarle a tantos jóvenes. Llevo ya una semana en México, he tenido la oportunidad también de conocer otras ciudades como Mérida, Toluca, Monterrey, y he estado pues visitando diferentes universidades donde no solamente pues me gusta compartir mi experiencia personal, no solamente describo la terrible situación que vive en Venezuela, sino sobre todo me gusta escucharlos a ustedes. Como ya decían en la presentación, mi nombre es David Desmolansky, yo tengo 32 años, venezolano. Fui electo alcalde de El Hatillo, que es uno de los 5 municipios que conforman la capital de Venezuela, Caracas. Cuando fui electo tenía 28 años, mi equipo de gobierno tenía 27 años, fuimos la gestión local de Venezuela más joven para ese momento, y hace apenas 6 meses la dictadura de Nicolás Maduro, de manera arbitraria, ilegal e injusta, me destituyó para el cargo que fui electo, me inhabilitó para cualquier cargo público en Venezuela, violaron absolutamente todos mis derechos políticos al punto tal de que hoy tengo una cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo más grave es que ordenaron mi arresto, con centro de reclusión en el Helicoide, donde hoy hay más de 200 presos políticos, muchos de ellos torturados. Al momento que ordenaron mi arresto, el 9 de agosto del año pasado, tuve que irme a la clandestinidad. Es decir, tuve que esconderme de los cuerpos de seguridad que se le había dado la instrucción de buscarme. Estuve en esa situación por 35 días. El Hatillo, donde era alcalde, fue prácticamente tomado en su totalidad por la policía política de Venezuela, que se llama el SEBIN. La principal plaza, por ejemplo, del Hatillo, fue tomada por el SEBIN, las inmediaciones de la alcaldía. Mi director de seguridad ciudadana fue secuestrado por 10 horas, donde fue sometido a un fuerte interrogatorio para que le dieran información sobre donde yo estaba. Además de eso, personas cercanas a uno pues fueron amenazadas, fueron perseguidas, pero afortunadamente, después de estar 35 días en la clandestinidad, tuve que afeitarme mi barba que siempre he tenido, colocarme unos lentes, que yo no utilizo lentes, una boina, y simular que era un seminarista que trabajaba con sacerdotes. Tuve que recorrer más de 1.300 kilómetros de mi país, burlar 35 puntos de control militares, donde afortunadamente por ese cambio de aspecto físico no me reconocieron. Inclusive nunca me imaginé que iba a tener que llevar una identificación falsa para que no pudieran reconocerme, hasta que finalmente a través de la selva logré llegar a Brasil. En Brasil, que ya ellos estaban al tanto de mi estrategia, pues me estaba esperando la Policía Federal, y de la Policía Federal que me estaba esperando y me custodiaron, pude llegar a Brasilia, y en Brasilia me reuní con el canciller Aloysio Núñez, a quien siempre estaré agradecido porque fue el país que me recibió, y en ese momento hice público mi exilio. Desde ese entonces pues no he podido volver a Venezuela. Si vuelvo, inmediatamente me llevan preso. De hecho, hace menos de un mes estuve en la frontera de Colombia con Venezuela, quizás uno de los sitios del planeta hoy más concurridos debido a la cantidad de venezolanos que todos los días cruzan la frontera por la crisis. Se calcula que son 45.000 venezolanos que todos los días pasan por uno de los 8 puentes que comunica a Colombia con Venezuela, pero lo más triste es que esos 45.000 venezolanos, 5.000 no vuelven, se quedan en Colombia o van a otro país de América Latina por la crisis que tenemos en Venezuela. Yo no fui el único alcalde destituido. En total 13 alcaldes ha destituido la dictadura, 6 de ellos han pasado por la cárcel, uno de ellos, Daniel Ceballos, que también fue otro alcalde joven, electo hace 4 años, sigue estando en esta cárcel del Helicoide, y representamos a 10 millones de venezolanos, un tercio de la población que se les conoció su decisión cuando nos eligieron como
alcaldes. Ahora bien, las charlas que he venido dando y para las cuales me han venido invitando, incluyendo esta, pues el tema es la democracia en la región y sobre todo en momentos donde la democracia se pueda ver amenazada en nuestros países, ni hablar del caso de Venezuela, que la hemos perdido absolutamente. Y yo les quisiera preguntar a ustedes, que levanten la mano y me digan qué entienden por democracia, qué es la democracia para ustedes. A ver quién levanta la mano y me dice. Es el poder que tiene el pueblo para elegir sus gobernantes. Es el poder que tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes. ¿Quién más me dice que entiende por democracia? Levanten la mano. Pues etimológicamente significa el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo. ¿Quién más me dice que entiende por democracia? Sin pena, levanten la mano. ¿Quién más me dice que entiende por democracia? Tú que estás allá con el teléfono. ¿Qué entiendes por democracia? También en la elección, la posibilidad que tiene un pueblo de elegir a sus gobernantes. Por allá atrás, ¿quién me puede decir qué se entiende por democracia? Alguien que levante la mano. La decisión de una población para elegir representantes de ella misma. La decisión de una población para elegir a sus representantes. ¿Alguien más por acá que me diga qué entiende por democracia? ¿Qué es democracia? Dime tú qué es democracia. ¿Qué es para ti democracia? ¿Ah? Sí. Ok, entonces bueno, la mayoría de los que participaron dicen que la democracia pues es la posibilidad que tiene la gente, que tiene la sociedad, que tiene el pueblo de elegir a sus gobernantes. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace apenas 2 días, el domingo 20 de mayo, en Venezuela hubo una elección presidencial. Y estas fueron las características de esa elección el pasado domingo en Venezuela. Los líderes políticos que podían ganar la presidencia actualmente están presos o en el exilio. La mayoría de los partidos políticos opositores están ilegalizados. El Consejo Nacional Electoral venezolano, que es el equivalente al INE en México, está completamente controlado por la dictadura de Maduro. Se calcula que al menos hay 1,5 millones de venezolanos que viven en el exterior, que no se les permitió votar porque viven en el exterior. Imagínense que mexicanos que vivan en Estados Unidos o mexicanos que vivan en, no sé, en países tan lejanos como Sudáfrica o Japón, por el simple hecho de vivir afuera, no puedan participar el 1 de julio. Entiendo que los mexicanos que viven en el exterior pueden votar el 1 de julio, ¿es correcto? Bueno, a nosotros no se nos permitió. Además de eso, se impidió que una delegación de observadores internacionales fuera a nuestro país y garantizara una elección transparente. Y por si fuera poco, el año pasado, Maduro creó una estructura paralela al Parlamento, que se llama Asamblea Nacional Constituyente. La creó porque el Parlamento es de mayoría opositora desde el año 2015, es ilegal, es ilegítima, al punto tal de que más de 50 países de todo el mundo la han rechazado, incluyendo México, y esa Asamblea Nacional Constituyente fue la que convocó la elección del pasado 20 de mayo. Y así como otra anécdota, creo que todos en México saben, así me han dicho, que la elección presidencial es cada 6 años, el primer domingo de julio. ¿Es así? Bueno, nosotros nos enteramos que en Venezuela teníamos elecciones el 20 de mayo, solo 8 semanas antes, 2 meses antes. Entonces, la inmensa mayoría de los venezolanos dijeron, así no, así nosotros no vamos a participar. Eso sería lavarle la cara al dictador, eso sería legitimar a la dictadura. O algunos que sí lo hicieron bajo mucha presión. Pero en todo caso se convocó a una elección. Les pregunto, habiéndose convocado esa elección con esas características, ¿eso es democracia? ¿Es democracia, sí o no? No es democracia. Esa es la primera moraleja, esa es la primera reflexión que quiero que se lleven el día de hoy. Las democracias no son solamente elecciones.
las democracias es mucho más que elegir a nuestro gobernante. Evidentemente, tener la posibilidad de elegir a nuestro alcalde, que aquí lo llaman presidente de la municipalidad, o gobernador, o nuestro representante del Congreso, o presidente, es fundamental para cualquier sistema democrático. Pero la democracia moderna no solamente es ir a votar, es mucho más que eso. Y eso es muy importante que sobre todo ustedes, como jóvenes, como estudiantes, lo entiendan. La democracia es que haya alternabilidad en el poder, es decir, no es que un hombre se quede indefinidamente gobernando. La democracia es que haya separación y autonomía de los poderes públicos, es decir, el poder ejecutivo es independiente, el Congreso es independiente y el poder judicial, que quizás es el más importante, es independiente. Las democracias deben garantizar los derechos humanos de su población. Nadie debe ser perseguido, amedrentado, amenazado, encarcelado por su ideología política, o por su raza, por su etnia, por su religión. Las democracias son aquellas que permiten que existan medios de comunicación independientes. Las democracias son aquellas que garantizan la libertad de expresión. Las democracias inclusive más exitosas son aquellas que tienen como prioridad la transparencia, es decir, gobiernos que rindan cuentas, gobiernos donde la gente pueda acceder a la información oficial, gobiernos que entiendan que el dinero que se maneja es dinero público y debe ser invertido a beneficio de la gente y no a beneficio personal. Eso, entre muchas otras, es lo que hace a la democracia. Por eso que el simple hecho de votar no define que un país tenga democracia. Porque hay muchos países, y ya puse el ejemplo de Venezuela, donde incluso así la mayoría no vaya a votar, pero se convoca una elección que termina siendo un parapeto, y con eso se justifica que hay democracia, y es todo lo contrario, es una dictadura. Y ahora me voy 20 años atrás, 1998. Quizás muchos de ustedes pues ni habían nacido, o muchos de ustedes estaban muy pequeños. En el año 1998, yo tenía apenas 13 años de edad, no podía votar, en Venezuela se puede votar a partir de los 18 años de edad, y ganó un señor, un militar, que se llamó Hugo Chávez. Hugo Chávez participó en esas elecciones del año 98 con medios de comunicación independientes, con un sistema que permitía alternabilidad en la presidencia de la República. Compitió con partidos políticos que eran legales, empezando por el de él. Compitió además entre varios candidatos, no es que los candidatos, como ocurre actualmente, están presos o están en el exilio. Y compitió con un sistema que, a pesar de que tenía sus defectos, porque ciertamente Venezuela a finales de los 90 tenía sus problemas, pero era un sistema que todavía quedaba institucionalidad y todavía quedaba independencia de los poderes públicos. Bueno, y la mayoría de los venezolanos decidió en el año 98 que Hugo Chávez fuese su presidente, así lo reconocimos y así se reconoció a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasó apenas en los próximos 10 meses en Venezuela? Él organizó 3 elecciones. Él ganó en diciembre del 98, formalmente asumió gobierno en febrero del 99, hizo el primer referéndum en abril del 99 preguntándole a la gente si se quería convocar o no una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución. La gente en su mayoría votó que sí, acaba de ganar la presidencia. 3 meses después, la mayoría de los venezolanos eligieron quiénes serían esas personas que iban a redactar la nueva Constitución. El 90% de esas personas eran militantes del partido de Chávez. Nuevamente se beneficiaba de que hace pocos meses había sido electo presidente. Y en diciembre del 99, o sea, un año después de haber sido electo, se presenta la propuesta de constitución y, aprovechándose de esa mayoría que aún tenía, todo lo estaba haciendo muy seguido, se aprobó esa nueva constitución. Fíjense qué pasó cuando se aprobó la constitución, qué modificaciones hubo. En primer lugar, el periodo presidencial en Venezuela era de 5 años sin posibilidad de reelegir. Es decir, cuando Chávez fue electo presidente, su periodo duraba del año 99 al año 2004. La constitución, que fue un traje a su medida, cambió la duración del presidente y de 5 años sin reelección
pasó a tener 6 años con reelección. Entonces, de tener una presidencia que debía durar del año 99 al año 2004, duró del año 2000 al año 2012. Y por cierto, eso pasó más adelante. En 2009, la propia constitución que él impulsó se le quedó pequeña y él dijo que ahora no había que hacer una reelección, que no era para una reelección, sino la reelección indefinida. Y lo vuelven a elegir en el año 2012, pero ya estaba muy enfermo y a los pocos meses murió. Otra reforma que se hizo, el Banco Central de Venezuela, que es un ente autónomo, y así es, debería ser en la mayoría de los países, en todos los países. Bueno, parte del dinero que administraba el Banco Central quedaba a discreción del presidente. Entonces, un ejemplo que les voy a poner muy técnico, ¿no? Venezuela es un país que ha dependido, para bien y para mal, del petróleo. Y cuando Chávez estuvo en la presidencia, el barril de petróleo llegó a los niveles más altos de $100 por barril. Él tenía que presentarle el presupuesto al Congreso como ocurre, como debe ser. Y cuando se presenta el presupuesto al Congreso, se presentaba calculado a un barril a $40. Yo en ese momento era un estudiante, pero los dirigentes políticos, medios de comunicación, periodistas decían, bueno, pero ¿cómo es que si el barril está a $100, se está calculando un presupuesto a $40? Bueno, esa diferencia entre 40 y 100, esos $60 de diferencia, cuando están en 90, esos $50 de diferencia, quedaban a uso, a discreción del presidente. Y así, pues se fue erosionando la institucionalidad en Venezuela. Los medios de comunicación fueron censurados. El que más llamó la atención fue Radio Caracas Televisión, que era el canal más antiguo, de mayor audiencia de Venezuela. Imagínense que era el canal que tenía los derechos de la Selección Nacional de Fútbol, y fue cerrado en mayo de 2007. Las empresas en Venezuela empezaron a ser expropiadas, nacionalizadas, la banca, las telecomunicaciones, las cementeras, alimentos, inclusive empresas mexicanas fueron expropiadas allá, como Cemex, por ejemplo, entre otras. Y entonces, rápidamente, pues fuimos perdiendo nuestras libertades, fue desvaneciéndose la democracia, se fueron censurando los medios y se fueron destruyendo las instituciones. Pero él ganó con las características que le comenté en el año 98. Entonces aquí va la segunda moraleja y la segunda reflexión que le quiero dejar el día de hoy. Así como las democracias modernas, debemos entender que no son solamente elecciones, las dictaduras modernas se aprovechan de la participación de la gente, se aprovechan de las instituciones democráticas y se aprovechan de los medios de comunicación independientes para conquistar el poder. Y desde el poder censuran a los medios, limitan la participación de la gente y destruyen las instituciones democráticas. Y ahí les he resumido lo que pasó en Venezuela en 20 años, cómo hubo una elección con las características que hubo en el año 98 y cómo hubo una elección hace apenas 2 días en el año 2018. 20 años para un ser humano es mucho tiempo, pero 20 años para la historia de un país es nada. Y Venezuela, de ser una de las economías más prósperas de la región, Venezuela de ser una de las democracias modelos de la región, y Venezuela de ser un país que recibió a muchos inmigrantes, pues hoy pasa todo lo contrario. Entonces, esos son conceptos que quiero que se lleven, porque sobre todo es importante que estudiantes y que jóvenes lo entiendan, que no solamente la democracia es elegir, y que hoy las dictaduras modernas, a diferencia del pasado, que tomaban las armas, que daban un golpe de Estado y que conquistaban el poder, hoy se aprovechan de las vías democráticas y por ahí engañan a la gente, conquistan el poder y luego limitan nuestras libertades. ¿Y qué está sucediendo hoy en Venezuela? Bueno, en Venezuela está sucediendo una crisis humanitaria por falta de comida y medicinas que solo se compara a países en guerra. En Venezuela ya se han ido 3 millones de venezolanos. En Venezuela hay una hiperinflación del 18.000%. Yo leía en México que la inflación es de 4 o 5% anual. Eso es nuestra inflación cada 36 horas. Cada 36 horas. O sea, esta silla, si la compro hoy y vale, supongamos, no sé, vale 1.000 pesos, mañana vale 1.100, dentro de 3 días vale 1.500, la semana que viene vale 1.800,
a final de mes vale 2.200 y a final de año ya estará por los 15.000 o los 18.000 pesos. Entonces, no importa cuánto usted trabaje, no importa cuánto dinero usted gane, no vale nada. El dinero se diluye como la sal en el agua, porque tenemos la inflación más alta del mundo y lamentablemente ha sido así por 4 años. Pero para que ustedes puedan ver esto de una manera mucho más detallada, mucho más gráfica, pues yo les preparé un video para esta conferencia. Les quiero mostrar un video de no más de 3 minutos que hizo un medio de comunicación con mucho prestigio a nivel mundial, que es la BBC de Londres. La BBC de Londres pues fue a Venezuela por la situación, es un medio además reconocido porque es bastante objetivo. Y les voy a mostrar allí, y eso es una publicación de hace un año, algo que yo creo que describe muy bien lo de Venezuela, y luego yo le ahondaré en otros detalles. Me da horrible que desgraciadamente el niño se me haya muerto, porque yo quisiera ayudar a mi hijo me dice: mamá, yo no quiero estar más así. Y ahorita que yo estoy desempleada, imagínate, todo se me viene arriba. El momento que su mamá tiene para el desayuno, otras veces no tiene, ya viene siendo como el almuerzo. Como está demasiado delgada, ¿sabes? Porque pegadito así, dice que su caja torácica no tiene la capacidad, hay momentos que le cuesta para respirar, porque no tiene carne. El problema que nos está presentando es que cada vez llegan niños con un deterioro nutricional mayor y estamos viendo lo que nunca habíamos visto antes, que era un incremento importante y creciente, y yo diría que exponencial, de desnutrición severa, pero desencadenada por hambre, por falta de alimentos, no por enfermedades. Antes veíamos un niño con una desnutrición severa, probablemente 1 al mes, pero ahora se hace inclusive hasta diario o inclusive varias veces al día. Está caliente. Pero te voy a apretar un poquito para mí, ¿no? Mamá, ¿tú no le piensas al niño? Ya vate, esperando que agarre. Uno no se siente muy bien que, digamos, la gente uno lo ve feo, uno se le acerca a alguien y la gente uno le huye como si uno tuviera una enfermedad o algo por el estilo. Que ahorita no se consigue empleo, no es para conseguir la comida, es un lío, y de alguna manera tengo yo que buscar la comida de mi hijo. Ahora que lo que me queda es esto. Eso fue un reportaje de la BBC, como les comenté, se publicó hace un año, de hecho hay cifras que allí salen que ya han cambiado, y de eso les voy a hablar. Pero en este video, que apenas dura 3 minutos, ¿qué sintieron cuando
cuando lo veía? ¿Quién me puede escribir lo que sintió? Lamento mucho lo de tu bisabuela y lo de tu tía, y es otro relato de tantos, de gente que pierde familiares o se le enferman familiares por no tener medicamentos. Gracias por compartirlo. ¿Qué más? Así es, niños recién nacidos que están en condiciones de desnutrición, y muchos de ellos no logran salir de desnutrición y terminan muriendo. ¿Alguien más que me diga qué sintió cuando vio ese video? Creo que el conocimiento, bueno, si no aprendemos, se convierte únicamente en información, ¿no? Entonces no queremos llenarnos de información, antes bien queremos aprender. Creo que esto podemos aprovecharlo como una oportunidad para reflexionar, tomar muy en cuenta las elecciones que se vienen muy pronto, porque nunca había pues visto esto, ¿no? Que las dictaduras o los problemas políticos empiezan de una manera muy normal, bajo las reglas correctas, como el caso de Venezuela, y una vez estando ahí es cuando deciden cambiar las cosas y realmente afecta mucho. Entonces esto me generó alarma. Creo que debemos hacer algo para aprender de esto y evitar que llegue a México este problema. Gracias. Alarma. ¿Quién más me puede escribir por allá? ¿Quién más me puede escribir qué sintió cuando vio ese video? Bueno, yo más que nada sentí impotencia, no solamente por Venezuela, sino también por México. En un momento en el video decía que Cáritas había hecho como un censo, más o menos. Aquí en México también está Cáritas, yo soy miembro de mi comunidad. Sin embargo, eso es algo que se ve en este país también, es algo que se ve también en nuestra ciudad, en nuestras colonias. No es algo nuevo para nosotros. Sí hay que tomar los ejemplos de otros países, de otras ciudades. Sin embargo, eso es algo que vemos todos los días. Simplemente lo vemos, pero queremos cerrar los ojos. Queremos ponernos una venda para no verlo, para evitar esos sentimientos encontrados que deberíamos de tener, que deberíamos de actuar. Entonces, yo siento impotencia de ver todos estos videos, pero también siento impotencia porque en nuestra mente, como jóvenes, como ciudadanos, lo único que se encuentra es, pobrecitos los de allá. Pero aquí es como que no queremos que pase aquí lo que está pasando allá, cuando ya está pasando. Gracias. ¿Alguien más que me diga qué sintió? Puedes levantar la mano. Su forma de gobernar y pues no se les permite, o sea, eso que mencionaste también de que llevaban tiempo queriendo gobernar bien y todo y que no se pudo. Y más por los niños, o sea, mucha tristeza de que pues ellos no tienen culpa ni nada. Entonces, pues sí será la situación igual aquí en México, pero creo que es más desagradable aquella, porque aquí es diferente forma de gobernar y pues hay más oportunidades y todo, pero allá sí se me hace muchísimo más feo. ¿Alguien más quiere decir qué sintió cuando vio el video?
mucha rabia y mucho coraje para la gente que se supone que nos representa. Para la gente que se supone que nos representa, hay miles de niños que tienen hambre y no les importa nada. Hay muchas asociaciones que les preguntan a los políticos qué es lo que pasa y no dan respuesta. Eso es lo que me da más coraje. O sea, un niño con hambre para ellos no es nada. Ahora nos imaginamos a toda la población. Si para ellos un infante no significa nada, ¿qué vamos a significar nosotros, los estudiantes, los que tratamos de que tengamos un futuro mejor? Y yo creo que eso igual pasa en México. Creo que ya llegó, nada más no con la misma intensidad. Considero que Venezuela es un pueblo que el gobierno mismo pues lo dejó sin voluntad, sin fuerzas de luchar. No tienen fuerzas para levantarse. Pienso que todavía nosotros estamos en tiempo y pues eso fue más que nada lo que pensé. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más quiere decir qué sintió cuando vio ese video? Pues en realidad, como mencionaba el compañero, gran impotencia y rabia de ver cómo el gobierno no le importa nada, si, como mencionaba él, si no le importa la vida de millones de niños, ¿qué le va a importar la vida de los demás, de gente que se esfuerza? Y en realidad admiro mucho al pueblo venezolano por su esfuerzo, a pesar de ser un pueblo tan quebrantado y a lo mejor tan débil en estos momentos, de tratar de seguir luchando por mejorar, y pues impotencia en general por ver que a pesar de sus esfuerzos, de todo lo que luchan día a día por sobrevivir, y no solo por sobrevivir, sino por hacer un cambio, que no se vea reflejado ese cambio por el egoísmo de un gobierno. ¿Alguien más quiera compartir qué sintió en esos 3 minutos de video? Bueno, muchísimas gracias a todos los que compartieron lo que pensaron o lo que sintieron cuando vieron ese video. Hay impotencia, hay coraje, hay rabia, hay testimonios de familiares que han padecido eso que acabamos de ver, alarma. Y yo solo quiero, de los comentarios que hicieron, agregar 2 cosas, ¿no? En nuestros países en América Latina, uno de los principales problemas es la desigualdad. Uno de los principales problemas es que hay mucha gente que vive en condición de pobreza, y que esas personas que viven en condición de pobreza les cuesta acceder a la educación, a la salud, a un empleo, a los servicios básicos. Pero en Venezuela el problema no es ya la pobreza. El problema es que esto es un genocidio silencioso. Sé que puede haber problemas similares, a lo mejor, como algunos decían, entre lo que hay en México o en Venezuela o en otros países de América Latina. Pero si ustedes salen de acá y van al supermercado, le llaman así aquí, el mercado, estoy seguro que si quieren comprar 1 kilo de frijoles, lo van a conseguir, ¿no? Si quieren comprar 1 kilo de arroz, lo van a conseguir. O si van a comprar 1 kilo de pasta, la van a conseguir. Eso se acabó en Venezuela. En Venezuela no se consigue la comida. Si ustedes a lo mejor tienen un dolor de cabeza o tienen que comprar la insulina para la diabetes, la van a conseguir. En Venezuela no se consigue. Entonces ya esto va más allá de la pobreza o la desigualdad. Es un tema que tienen sometido a mi pueblo, nos tienen sometido a una situación como si hubiésemos tenido una guerra cuando no hubo una guerra. Entonces eso es algo que quiero agregar. Y en segundo lugar, ciertamente hoy pues los venezolanos la estamos pasando no mal, sino muy mal. Es una situación adversa, dura. Por eso 3 millones de venezolanos han decidido irse a buscar oportunidades en otras partes. Por eso muchos de esos 3 millones de venezolanos que se han ido están en condición de refugiados, duermen en las calles, duermen en un albergue, duermen en una iglesia, simplemente, bueno, buscando un techo, buscando quien los alimente. Yo estuve en la frontera, les comentaba más temprano, de Colombia con Venezuela, y me tocó ver a
jóvenes como ustedes, teniendo que dormir en las calles porque me decían, no tengo oportunidades en Venezuela, no voy a conseguir un trabajo en Venezuela, no tengo nada, soy pobre, pero me vengo a Colombia y así sea aquí, conseguiré algo. Me tocó visitar los comedores públicos, me tocó visitar los albergues, las iglesias que le dan techo, etc. Y es muy duro porque eso jamás había pasado en Venezuela. En Venezuela pasaba todo lo contrario. Cuando, por ejemplo, había dictaduras en países como Chile o Argentina, cuando hubo hiperinflación en Perú o en Bolivia, los conflictos armados en Centroamérica o en Colombia, o dictaduras en el Caribe como Cuba y República Dominicana, o inclusive me voy más allá, europeos que salieron por la guerra, Venezuela siempre fue una opción para inmigrar. Y por eso es muy común ver a personas que tienen a un padre colombiano, o que tienen a un padre cubano, o tienen a una madre española, o tienen a un hermano argentino, porque Venezuela inclusive fue un país que se levantó por sus inmigrantes. Y creo que el error de la generación que me antecedió, yo formo parte de una nueva generación política, creo que el error de la generación que me antecedió es que decía que Venezuela, bueno, exportaba petróleo y exportaba mujeres para los certámenes de belleza. Y no se dijo lo más importante, que es que Venezuela exportaba democracia, que es que Venezuela exportaba libertades, que es que Venezuela exportaba oportunidades, que es que Venezuela exportaba institucionalidad, que es que Venezuela exportaba integración. Entonces, quizás lo más importante que se debe haber dicho no se dijo, y bueno, ya ustedes saben, ya les eché el cuento cómo llegamos a lo que llegamos. Pero también llegamos a esto por una corrupción desmedida, por una corrupción sin precedentes. Cuando Chávez gana en el 98, su principal propuesta de gobierno era acabar con la corrupción. El principal planteamiento de Hugo Chávez fue: voy a freír en aceite las cabezas de los líderes de Acción Democrática y COPEI, que eran los dos partidos que gobernaron Venezuela por varias décadas. Él dijo de que iba a ser de su gobierno el más transparente que haya existido en Venezuela, el más transparente del mundo. Bueno, 20 años después le puedo decir con propiedad que no ha habido gobierno, que no ha habido régimen más corrupto y que haya saqueado tanto a Venezuela como el de Chávez y Maduro. Hay una cifra que hemos estudiado nosotros, que es incalculable ponerle ceros, pero se calcula que en 2 décadas en Venezuela ha entrado más de $1 trillón. Más de $1 trillón. Y de ese $1 trillón hemos estimado que aproximadamente el 35%, es decir, 350.000 millones de dólares, se ha perdido. Están en cuentas en el extranjero, o se ha lavado a través de compra de propiedades, se ha lavado a través de construcciones de edificios, se ha lavado a través de alquileres de oficinas, e incluso hay quienes dicen de que hasta dinero hay enterrado en Venezuela. Ustedes dirán, bueno, aquí David nos está hablando de cifras, qué fastidio, no entiendo, tantos ceros, tantas cosas, miles de millones de dólares. Voy a hacerlo más gráfico. Viniendo a México leía que uno de los proyectos que hay, que inclusive se ha convertido en un tema de debate para la elección presidencial, es el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, ¿correcto? Que se está haciendo un nuevo aeropuerto. Y leía que ese proyecto, si no me equivoco, está valorado en $7.000 millones. Algunos dicen que es importante que se haga ese nuevo aeropuerto, que hay que modernizarlo, que es uno de los puentes aéreos más importantes de la región, que es la puerta de entrada de México, que genera empleo, y otros que dicen que ese dinero no se invertirá allí, se debe de otros temas, en fin. Lo que yo les voy a decir para que ustedes entiendan el dinero que se ha perdido en Venezuela. Si ese nuevo proyecto del aeropuerto de Ciudad de México vale $7.000 millones, y en Venezuela lo que hemos calculado, se han robado $350.000 millones, se han podido hacer 50 aeropuertos como los de Ciudad de México que están proyectados al momento. Ustedes saben lo que son, ustedes saben lo que es que se hayan robado 50 aeropuertos nuevos como el de México DF, que es una de las ciudades más grandes del mundo. Ahora, eso yo les pongo un ejemplo para que ustedes lo entiendan más, pero imagínense eso invertido en universidades, imagínense eso invertido en escuelas, imagínense invertido eso en autopistas, imagínense eso invertido en créditos para personas que están en condición de pobreza y que con esos créditos haya personas que hayan podido salir de la pobreza insertándose en el mercado laboral, emprendiendo. Imagínense ese dinero invertido en investigación, en infraestructura, en turismo. Bueno, lamentablemente todo eso se perdió. Lo increíble es que se llegó diciendo que se iba a atacar contra la corrupción y se saqueó a tal punto la nación, a tal punto se saqueó la nación, que hoy tenemos a niños
desnutridos y que hoy tenemos a personas que se debaten entre la vida y la muerte porque tener algo tan elemental como es la comida o como es la medicina no se consigue. Y no estoy hablando de comida de lujo, ni estoy hablando de una medicina costosa. Uno en Venezuela quiere buscar una pastilla para el dolor de cabeza y tienes que pasar en promedio 6 o 7 farmacias a ver si la consigues. O la comida típica nuestra, que se llama la arepa, así como para ustedes el taco, los tacos, que se hace con harina precocida de maíz. Nosotros ya no conseguimos esa harina y si se consigue es por el mercado negro. Entonces, esa es otra de las debacles y ese es el peor cáncer que ha tenido Venezuela y el peor cáncer que ha tenido América Latina, que es la corrupción. Porque la corrupción, bueno, como el cáncer hace metástasis, se va carcomiendo las instituciones, le pone un precio a la gente y al final se benefician unos pocos y se perjudica todo un país. Y eso es lo que nos ha pasado. Ahora bien, para ir ya terminando, quisiera escuchar algunas preguntas que tengan y mostrarles otro video que les preparé. No todo en Venezuela es malo. Como les decía al principio, si algo ha permitido esta situación en Venezuela es que los jóvenes nos involucremos en política. Yo creo que es una pregunta que se ha pensado, Bueno, eso yo decido hablar más adelante, por supuesto. Todos los días planifico volver a Venezuela. Lo que pasa es que hoy no lo puedo hacer porque inmediatamente iría preso. Pero yo no tengo la menor duda que quien te está hablando y muchos otros venezolanos que se han ido en contra de su voluntad, vamos a volver a Venezuela. Y no solamente vamos a volver a Venezuela, vamos a recuperar a Venezuela. Pero ahora les comentaba que no todo es malo en mi país. Que si algo ha permitido esta situación es que los jóvenes nos involucremos más en política. Que si algo ha permitido toda esta situación es que los jóvenes se hayan convertido en servidores públicos a edades que quizás en otro país hubiese sido imposible lograrlo. Que lo que ha hecho esta situación es que los estudiantes estén mucho más sensibilizados con eso que ustedes vieron. Y por eso, por ejemplo, el año pasado, por 120 días consecutivos, lideramos protestas pacíficas y no violentas en contra de la dictadura, exigiendo libertades, exigiendo que haya comida, exigiendo que me. No sé si ustedes pudieron ver el año pasado las protestas que hubo en Venezuela. Sé que fue reseñada por muchos medios de comunicación internacionales. ¿Vieron algo de esas protestas? Bueno, esas protestas, a Maduro no le quedó otra que utilizar las armas y matarnos. Y cuando digo matarnos no exagero. 132 venezolanos inocentes fueron asesinados el año pasado, la inmensa mayoría jóvenes y estudiantes. Al punto tal de que me ocurrió algo que nunca me imaginé que me iba a suceder, que por 5 semanas consecutivas tuve yo que recibir en el cementerio de mi municipio a un estudiante que había sido asesinado por la dictadura. A un estudiante que lo habían matado por una metra en la cabeza, con una bala en el corazón, o que simplemente de tanto gas lacrimógeno que inhaló, se ahogó, se descompensó y murió en el hospital. Eso me tocó a mí recibirlo por 5 semanas consecutivas, estudiantes que están hoy enterrados juntos, pero en total fueron 132, y hay que sumarle miles de heridos y miles que fueron injustamente detenidos. Pero la mayoría eran jóvenes, eran estudiantes, tenían seguramente la edad de ustedes, y ahí estábamos. Yo estaba con ellos porque uno viene precisamente de un movimiento estudiantil que surgió hace 10 años. Y eso me permitió a mí, por ejemplo, haber sido electo alcalde hasta temprana edad, como les decía al principio, con 28 años. Y cuando empecé en el municipio de Latillo, y esto quizá les pueda sonar familiar, el Latillo era el municipio de más secuestros per cápita de Venezuela y uno de los más secuestros per cápita de América Latina. Yo empecé como alcalde en enero de 2014. Recibí un municipio que en 2013 tuvo 94 secuestros en un país que había tenido 599 en el año 2013. Es decir, de cada 6 secuestros que ocurrían en Venezuela, 1 era en mi municipio. Había un promedio de 2 secuestros a la semana. Muchos pensaban que siendo joven, que no teniendo la experiencia, que no teniendo todo el conocimiento, iba a ser imposible disminuir esos niveles de secuestro. Incluso muchos decían que iba a aumentar. Y afortunadamente no gracias a uno, porque yo no creo en los liderazgos personalistas ni mesiánicos, sino gracias al equipo que uno conformó, no solamente de jóvenes que me acompañaban, sino también de muchos técnicos con experiencia. Al momento que la dictadura ordena mi arresto y me destituye del cargo, de 94 secuestros que recibí en 2014, para el año pasado, en 2017, hubo solo 16. Una disminución más del 80%, reestructurando las policías, dotando a la policía municipal, formándola, acercándola al vecino. Cuando empecé, de cada 10 vecinos de mi municipio, 8 desconfiaban de la policía, 2 confiaban. Al momento que la dejé, 5 confiaban y 5 desconfiaban. Es decir, fue cambiando poco a poco. De un 18% de confianza, lo dejamos en 52%. Se invirtió en tecnología.
Evidentemente ustedes me dirán, bueno, ¿cómo se pudo hacer eso con toda la crisis que hay en Venezuela? Cada vez fue más difícil. Yo, por ejemplo, cuando recibí a la policía era la peor pagada de Caracas. Cuando la dejé era una de las mejores pagadas. Pero me importaba el aumento ya que hacía al final porque la inflación disminuía esos sueldos. Entonces trabajaba con beneficios. Pero lo bonito fue cómo el vecino de Latillo se acercó al policía, cómo se fue construyendo confianza y cómo sobre todo se fue acabando con la delincuencia y se fue reduciendo los secuestros. Y otra cosa que para mí es lo más importante que debe tener nuestra generación, porque nosotros somos la generación que nos llaman los millennials, es la transparencia, es la rendición de cuentas, es que los gobernantes le den la cara a sus vecinos de lo que se gastó, de lo que hace, y que los vecinos le exijan. Cuando empecé como alcalde, el Hatillo, según Transparencia Internacional, que es una ONG de mucho prestigio a nivel mundial, en 2010 hizo una evaluación de alcaldías en Venezuela, tomó 68 alcaldías, y el Hatillo había quedado de 67, imagínense ustedes, de penúltimo lugar en cuanto a transparencia. Al momento que me removió la dictadura, Transparencia Internacional había hecho otra evaluación de alcaldías en Venezuela, ahora era más difícil porque no tomaron 68, eran 150 las que evaluaron, y del puesto 67 que llegó a estar la dejamos en el 4º lugar. Es decir, la transparencia. A mí me tocaba todos los días, todos los primeros días de cada mes, dar un balance en seguridad ciudadana. Mi prioridad fue la seguridad ciudadana. Y me tocó dar muy buenas noticias, como por ejemplo, que el Hatillo logró por 110 días consecutivos no tener ningún homicidio, cosa muy difícil de lograr en Caracas, cuando tienes un homicidio cada 18 minutos en Caracas. Logramos dar esas buenas noticias, pero también me tocó de repente decir que en 12 días hubo 10 secuestros, me tocó esa crisis. Y la gente evidentemente cuando uno da esas malas noticias no le gustaba y hacía ruido. Pero lo que no te podían criticar es que rendías cuentas, que eras honesto, que estás dando la cara inclusive en los peores momentos. Me valí mucho de las redes sociales, de las nuevas tecnologías para informar a nuestros vecinos de lo que estamos haciendo en materia de seguridad ciudadana, para recibir denuncias, para atender inclusive más allá de delitos cualquier situación natural que se presentara, como por ejemplo cerca de 100 incendios que tuvimos el año pasado. Y bueno, todo eso se hizo, insisto, gracias a tener la transparencia como prioridad. Entonces, no todo es malo. Hay una nueva generación que está en Venezuela luchando. Lamentablemente muchos estamos, como estoy yo, en el exilio, otros están presos, otros siguen estando en Venezuela. Pero yo lo que sí les puedo decir es que no hay dictadura que pueda con la vocación de una generación de ser libre. No hay dictadura que pueda con el deseo de una generación de vivir en democracia. No hay dictadura que pueda con la pasión que tenga una generación de querer vivir en su país. No hay dictadura que pueda con la convicción que tenemos nosotros de dejarle a las próximas generaciones un país completamente diferente al que nosotros nos ha tocado crecer. No van a poder. Y hoy Maduro, si bien es cierto, hizo lo que hizo hace 2 días, se sostiene sobre un castillo de arena. Y se sostiene sobre un castillo de arena por estos problemas que le acabo de mostrar en el video y muchos otros. Y hoy está aislado de la comunidad internacional. Y quienes estamos afuera, a mí me tocó reinventarme. Y mientras estaba como alcalde, yo me levantaba un día a las 6 de la mañana e iba a hablarle a mi policía. Y después de hablarle a mi policía iba a supervisar una obra que estuviésemos haciendo, por ejemplo, un asfaltado. Y después de allí iba a visitar una escuela y garantizar que mis niños pudiesen tener el almuerzo por la falta de comida. Bueno, ahora me toca desde el exilio organizar a la diáspora venezolana, que son 3 millones de personas, seguir ayudando a quienes están en Venezuela a que les llegue comida y medicina, ayudar a venezolanos que están afuera en condición de refugiados, ejercer los esfuerzos diplomáticos para que se le incremente mayor presión a Maduro y sobre todo cada vez que tengo la oportunidad de visitar una ciudad como hoy, Ciudad Juárez, conocer gente que me nutre, que me aporta conocimiento, que me hace mejor político y sobre todo aprender de experiencias exitosas que el día de mañana, cuando nos toque recuperar Venezuela, las vamos a replicar. Y cuando Venezuela sea libre, y cuando en Venezuela haya democracia, y cuando en Venezuela abunden las oportunidades, las puertas estarán abiertas porque ese es su país también. Yo estoy como venezolano muy agradecido porque México ha pasado a ser uno de los 10 países que más venezolanos ha recibido y sé que la mayoría de los venezolanos se han sentido muy bien tratados aquí, han podido conseguir trabajo, han podido insertarse en la sociedad y cuando uno no tiene libertad y lo atienden de esa forma, siempre se agradece. Y Venezuela siempre le va a abrir las puertas a México. Nosotros estamos muy agradecidos con lo que han hecho por nosotros en estos años y esperemos que cuando haya un nuevo gobierno en México, sea quien gane, tenga una posición firme contra la dictadura de Venezuela.
que sepa denunciar que hay crisis humanitaria, que sepa denunciar que no hay elecciones libres y transparentes, que sepa denunciar que se censura los medios de comunicación, que sepa denunciar que hay más de 300 presos políticos, que sepa denunciar que se tortura a gente inocente, que sepa denunciar que hay una crisis humanitaria con personas refugiadas, que sepa denunciar que hay líderes que están en el exilio. Porque muchas veces se dice en política que como tú implementes tu política exterior, definirás tu política interior. Y lo que uno desea es que América Latina, y en el caso de México y Venezuela, dos países grandes de la región, siempre sean hermanos y siempre estén integrados. Así que muchísimas gracias por escucharme y ahora estoy abierto a todas las preguntas. Muchas gracias. Sí, bueno. ¿En el sector educativo existe el mismo tipo de crisis que hay en el sector alimenticio, por decirlo, o en medicinas? Es terrible y a veces cuando uno tiene problemas de este tipo, lo que pasa es que hay otros problemas que lamentablemente son relegados y son igual o más graves, ¿no? Como por ejemplo el tema de la seguridad en Venezuela. Muy poca gente sabe que los niveles de violencia hoy en Venezuela están por encima de países en Centroamérica o de México. Según Naciones Unidas, Caracas es la capital más violenta del mundo y Venezuela es el cuarto país más violento del mundo. Y ahí te llevo a lo que me preguntas por educación. Ya Venezuela hoy, si no estoy equivocado, está entre con toda seguridad está entre los 3 países de la región con mayor deserción escolar. Evidentemente una crisis humanitaria de este tipo hace que al niño no poder alimentarse, el padre prefiere dejarlo en su hogar para que gaste menos energía y con eso a lo mejor comiendo una o dos veces al día se resuelve. Entonces yo tuve ese problema como alcalde. El año pasado, en enero de 2017, de repente tuve una situación donde tuve un 40% de deserción escolar empezando el año. Y evidentemente cuando empecé a indagar mucho más, ya claro que teníamos esta crisis humanitaria, los padres de los niños me decían: alcalde, yo prefiero que mi hijo no vaya a estudiar, gasta menos energía, y yo, bueno, con 2 comidas al día, 1 comida al día, él aguanta. O yo tengo a mi hijo haciéndome la cola para conseguir la comida, o él me tiene que acompañar para comprar la comida. Entonces eso aceleró, por ejemplo, un programa para nosotros muy importante, que fue el programa de alimentación escolar, donde todos los días a 1.200 niños en nuestras escuelas, gracias a donaciones y alianzas que uno hizo, le damos el desayuno y el almuerzo, y la deserción escolar disminuyó nuevamente. Pero claro, eso fue uno en un país de 335 municipios. La infraestructura escolar está muy deteriorada. No hay repuestos, por ejemplo, para el transporte escolar. Yo le hago una pregunta a ustedes. Si a ustedes se le daña una llanta de un micro, lo llaman aquí, ¿no? Un camión o de un carro, ¿en cuánto tiempo la pueden reemplazar? ¿Cuánto tiempo? Horas, ¿no? Media hora. Bueno, en Venezuela se te daña una llanta, y no estoy exagerando, puedes pasar 2 y 3 semanas buscando el repuesto. Y si lo consigues rápido, te tienes que ir al mercado negro, que te puede costar infinito. Y eso por poner ejemplo una llanta. Entonces cada vez que se daña un repuesto, pasa claro, cuando falta comida y medicina, cualquier cosa es irrelevante al lado de eso. Pero una tragedia en Venezuela es el repuesto de motos y de carros. No consigues, y lo que consigues es muy costoso. Y algo que yo me he dado cuenta en estos pocos meses que llevo exiliado, y que es lo que quizás va a ser el mayor reto de la recuperación de Venezuela, es que la falta de generación de conocimiento. Se está dejando de generar conocimiento en Venezuela, porque la gente no está viviendo, la gente está sobreviviendo. O sea, cuando tú te levantas todos los días sin tener que desayunar, y tu preocupación es buscar el desayuno, cuando tú te levantas todos los días asustado porque puedes ser víctima de la inseguridad, o cuando tú te levantas todos los días teniendo un familiar enfermo que no lo puedes curar por falta de medicinas, lamentablemente estudiar no pasa a ser tu prioridad como debería ser, ¿no? Entonces sí, se ha deteriorado proporcionalmente a como se ha deteriorado el país, y ese va a ser el mayor reto. Bueno, muchas gracias por darnos a conocer todo lo que nos acaba de decir. Y vaya qué diferencia de político es usted a los de aquí de México. Y bueno, quería que nos narrara de cómo fue la Cuarta República de Venezuela, de las memorias de sus padres, o de los pocos años que le tocó vivir usted su infancia hasta que ocurrió lo de Hugo Chávez, ¿verdad? Me gustaría que nos narrara de cuáles son sus memorias, o qué fue la Cuarta República de Venezuela.
Bien, bueno, en primer lugar, yo siempre, así al final se ha dado a conocer, pero yo siempre he estado en desacuerdo que se le llame la Cuarta República, porque eso fue en términos que utilizó Chávez, estos liderazgos mesiánicos que se creen en Jesucristo y viven la historia antes y después, ¿no? Entonces era la Quinta República. Yo viví muy poco de esa etapa, porque cuando el último presidente que fue electo de esa etapa fue Rafael Caldera y yo tenía 8 años. Pero sí recuerdo algunas cosas y otras me las han contado, las he leído. Mira, Venezuela, su última dictadura antes de Chávez y Maduro fue la de Marcos Pérez Jiménez en la década de los 50. Él fue derrocado el 23 de enero del año 58 y para nosotros una de las fechas más importantes a celebrar porque fue el nacimiento de la democracia en Venezuela. Allí se eligió, pocos meses después, a Rómulo Betancourt, que es considerado el padre de la democracia en Venezuela y es un referente democrático en la región. De hecho, su partido, Acción Democrática, muchos de sus líderes se exiliaron acá en México. Y en Venezuela, como decía anteriormente, yo creo que la generación que me antecedió cometió el error de decir que Venezuela solo exportaba petróleo o mujeres que participaban en los certámenes de belleza. Y no se dijo lo más importante, que Venezuela exportaba democracia, que Venezuela exportaba libertad y que Venezuela exportaba oportunidades. En esa época, cuando hubo democracia en Venezuela, había dictaduras. En el Cono Sur estuvo Videla, estuvo en Argentina, o estuvo Pinochet en Chile, estuvo Getúlio Vargas, bueno, Getúlio Vargas fue antes en Brasil, pero estuvo Trujillo en República Dominicana, Fidel Castro en Cuba, había hiperinflación en muchos países de Sudamérica, el conflicto armado en Colombia, el conflicto armado en Centroamérica. Y en Venezuela había lo que llamaban la dulce democracia. Había alternabilidad en el poder, había separación y autonomía de los poderes públicos, había un desarrollo impresionante a nivel de infraestructura, se hizo mucho a nivel de educación, especialmente los niños en condición de pobreza pudieron estudiar en escuelas y en liceos con muy buena estructura, con muy buen pensum, con oportunidades de becas para ir inclusive a estudiar en muy buenas universidades en el exterior. Aquel que no podía a lo mejor entrar a una universidad y ser un profesional, se desarrolló todo un instituto ¿cómo se llama? Para técnicos, institutos profesionales. Y entonces Venezuela, yo te podría decir que eso que llaman la Cuarta República, que fueron 40 años exactos, los primeros 20 fueron de esplendor. Ciertamente hubo otros 20, hay un historiador venezolano que hace unos años murió muy bueno, se llama Manuel Caballero, que habla de la gestación de Hugo Chávez. Él habla de precisamente esos 40 años, los primeros 20 de esplendor, los 20 de decadencia. Esos segundos 20 hubo problemas, hubo inflación, hubo un aumento de la pobreza, hubo endeudamiento, hubo devaluación de la moneda, y quizás ocurrió por varias razones, pero quizás las dos, para mi opinión, más importantes, hubo corrupción, jamás a los niveles de esto, jamás, eso no lo justifica, que no llegó a estos niveles, y dos, no se supo diversificar la economía, dependimos mucho del petróleo. Bueno, y tres, no se renovaron los partidos políticos. Entonces, este señor Hugo Chávez en el año 92 lideró 2 golpes de Estado. A mí nunca me gustó Chávez, por eso. Porque alguien que toma las armas para matar a cientos de venezolanos inocentes, para conquistar el poder, no es un demócrata. Y él demostró que después que utilizó las vías democráticas para llegar al poder, no fue un demócrata. Entonces, ciertamente había un sistema que estaba un poco agotado, que no había nuevos líderes, que había problemas económicos, y la gente entonces apostó a un Mesías con un discurso por lo que quería escuchar la gente y no por lo que realmente necesitaba la gente. Porque ese es otro problema. Es muy fácil yo pararme aquí y decir lo que ustedes quieren escuchar y ganarme los aplausos. Difícil es para un líder decir lo que la gente necesita si no haya aplausos. Y él dijo lo que la gente quería escuchar, que era la lucha contra la corrupción. Bueno, mira lo que llegamos. Mira lo que llegamos. Entonces, eso que llaman la Cuarta República en Venezuela, que insisto, eso fue algo que le puso Chávez, me gusta llamarlo así porque fue la época de la democracia, tuvo cosas muy buenas, tuvo cosas maravillosas y fue un ejemplo para la región. Ahora, como la política y la administración pública, como los seres humanos, tienen virtudes y defectos, tienen aciertos y desaciertos. El sistema a lo mejor sí tenía sus errores al final, estaba agotado, pero por muy agotado que esté un sistema, o por muchos defectos que tenga una democracia, dicen que la democracia es el sistema menos malo de todo, pero es el que es. Por muy agotado que esté un sistema, por muchos defectos que tenga una democracia, nada de eso justifica reemplazarlo por una dictadura, nada de eso justifica reemplazarlo porque los pueblos pierden sus libertades, y nada de eso justifica que se reemplace por una crisis humanitaria como la que le mostré por el aumento de la pobreza. Buenas tardes. Tengo 22 años. Entonces, la mayoría de nosotros más o menos tiene entre 18 y 24.
Entonces en la historia, en las noticias hemos escuchado hablar de, yo crecí escuchando de Mubarak en Egipto, los Hussein en Irak, Gaddafi en Libia, los Castro en Cuba, obviamente los en Corea del Norte, y obviamente escuchamos de Chávez en Venezuela. Mi pregunta es, a la muerte de Chávez, no escuchábamos de Venezuela como está ahorita. ¿Qué cambió entre Hugo Chávez y Maduro? ¿Por qué a raíz de la presidencia de Maduro se creó esta crisis humanitaria, política y de persecución en Venezuela que en los tiempos de Chávez no se llegó a dar o no se llegó a conocer tanto en el ámbito internacional? Mira, yo lamento que Chávez haya muerto, para que no haya visto lo que él creó. No hubo ningún cambio, simplemente el artífice de lo que les mostré en este video es Hugo Chávez. Y se fue agudizando año a año, pero solo que su peor rostro, él no lo vio porque murió. Porque además él se creía un ser humano invencible y el cáncer lo liquidó en solo meses. Chávez expropió cualquier cantidad de empresas en Venezuela. Y con ese discurso a veces de que va a ir por los grandes empresarios, también medianos y pequeñas empresas o negocios quebraron. Desde un taller mecánico, una peluquería, una barbería, perdieron su trabajo. La industria petrolera, que era de las 5 empresas más importantes del mundo, quizás por lo que exportaba solamente de petróleo, sino por capital humano, destruido, votó a 18.000 trabajadores de PDVSA, porque él decía que el petróleo de Venezuela tenía que seguir su lineamiento político, cuando PDVSA siempre se había manejado de manera autónoma. Cuando PDVSA producía 3 millones de barriles de petróleo y produce la mitad, 1,5 millones. Pero tomó las telecomunicaciones, tomó las cementeras, tomó la industria eléctrica, censuró medios de comunicación, encarceló a líderes y se vinculó a delitos muy graves, por cierto, como el narcotráfico, que es lo que está reluciendo hoy. Y él lo hizo porque, viniendo él de la Fuerza Armada, pues lamentablemente él prostituyó la Fuerza Armada Nacional y ahí hizo de Venezuela un país que tenga hoy 2.000 generales. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué me dice a mí 2.000 generales? Bueno, el tratado militar más importante del mundo, que es la OTAN, que tiene países en ese tratado como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Francia, entre otros, tiene menos generales que los que tiene Venezuela. Entonces, no solamente le dio poder militar a los soldados, sino además le ha dado manejo de dinero político y vinculado a delitos muy graves. Ahora, afortunadamente, esos 2.000 generales no representan la Fuerza Armada Nacional. Los rangos medios y bajos, que son muy jóvenes, muchos ni siquiera tienen 30 años de edad, sufren los problemas que sufre cualquier venezolano. Inclusive muchos han desertado y se han ido del país. Muchos otros han demostrado su descontento y están presos y han sido torturados. Entonces creo que él no vio la tragedia que diseñó y simplemente Maduro ha sido la continuación de un modelo que ha empobrecido a los venezolanos, que le ha coartado nuestras libertades y que hace que hoy, como dije anteriormente, no vivamos sino sobrevivamos. Yo tengo 2 preguntas para usted. La primera, ¿cuál sería el cambio general para que esto no llegue a suceder en su país? Que es muy lamentable, por cierto, lo siento por su país y por toda esa gente que ha sufrido. Y la segunda es, usted que ya ha conocido los datos generales de México y lo que se avecina en las próximas elecciones mundiales, pese a lo que pese quienes hemos elegido para presidente, ¿usted cree que en varios años México sería lo que estaría pasando en Venezuela? Mire, para que nosotros en Venezuela recuperemos nuestras libertades, restauremos la democracia, es fundamental 3 cosas, ¿no? En primer lugar, continuar con todos los esfuerzos diplomáticos para que la comunidad internacional siga aislando a Nicolás Maduro y a quienes lo acompañan, porque eso a ellos sí los presiona seriamente, porque el dinero que se han robado lo tienen en cuentas en el extranjero y en propiedades que no solamente al perderlas, al ser congeladas,
se van a perjudicar ellos, sino su entorno más cercano, ¿no? En segundo lugar, Venezuela ha dado muestras de resistencia en estos 20 años con muy pocos países, con protestas pacíficas y no violentas. Hoy cuesta hacerlo por la persecución y por lo que pasó el año pasado con tanta gente inocente que mataron e hirieron. Pero todos los días en Venezuela se están generando no menos de 25 protestas por temas sociales en distintos lugares del país. Y esas protestas hay que mantenerlas, hay que hacerlas masivas, porque eso es otro tema que a Maduro le teme enormemente, cuando tiene a la gente en la calle protestando, porque es cuando más se visibiliza ese rechazo, porque hoy de cada 10 venezolanos, 8 quieren que Maduro se vaya. Y en tercer lugar, tiene que venir una actuación institucional de la Fuerza Armada Nacional, de los rangos medios y bajos, de eso que hablaba anteriormente, esos soldados jóvenes que cuando llegan a su casa, la nevera está vacía por falta de comida, de esos soldados jóvenes que a lo mejor tienen a una madre que está enferma y no tienen que curarla por falta de medicina, de esos soldados jóvenes que son víctimas del AMPA. En los últimos 3 años en Venezuela, en promedio han matado a 300 funcionarios de seguridad. Ellos también son víctimas de la violencia. Ellos, cuando puedan romper esa barrera de monitoreo que tienen, de seguimiento, además ahí están agentes del régimen de Castro en Cuba, monitoreándolos. Cuando ellos logren romper ese cerco, asumir una posición institucional, será definitorio para restaurar la democracia en Venezuela. Eso es los elementos más importantes. Y con lo que me preguntas de acá, yo voy a responder con una pregunta que la he hecho en otras partes. ¿Quiénes van a votar acá el 1 de julio? Levanten la mano. Todos. Ok. Levanten la mano quien ya tiene decidido por quién votar el 1 de julio. Unos cuantos ya saben cuál va a ser su voto el 1 de julio. Muy bien. Levanten la mano quien aún no sabe por quién votar el 1 de julio. Levante la mano quien está aún indeciso. No, quizás un poquito menos de la mitad. Y eso es muy bueno. Yo siempre celebro, siempre aplaudo que aunque falten unas 5 o 6 semanas para una elección, haya gente que esté indecisa para votar. ¿Cuál es mi recomendación para quienes están indecisos y para quienes están decididos? Porque todavía quedan semanas. Sigan la campaña presidencial de su país. Yo sé que a veces la política puede fastidiar, yo sé que a veces nos podemos decepcionar de algunos liderazgos, yo sé que nos podemos aburrir a veces ver las noticias, pero los jóvenes estudiantes en México no son solo el futuro del país, ya ustedes representan el presente. Y lo que ustedes hagan el 1 de julio será definitorio para los próximos años de México. Voten según los dicte su conciencia. No voten, nosotros decimos en Venezuela, no vayan a votar arriados, no voten bajo una manipulación, bajo una presión, o no voten como según amanezca el 1 de julio. Yo hoy amanecí de esta forma y voy a votar por este candidato. Hoy me siento bien, este candidato hoy como que está mejor, voy a votar por este. No, mira, una amiga me dijo aquí en el Facebook que yo voy a votar por este. No. Vean los debates como el que hubo el domingo. Escuchen las entrevistas que le hacen a cada candidato. Sigan la campaña a cada ciudad que va el candidato y los discursos que da. Lean los programas de gobierno, el plan de gobierno que cada uno tiene para el país. Y hoy ustedes, como jóvenes, seguramente usan mucho las redes sociales, los celulares. He visto a varios con sus teléfonos. Se comunicarán por el WhatsApp, o por el Facebook, o por el Twitter, o por el Instagram. Eso nos permite hoy, por ejemplo, inclusive llegarle a un candidato. Y si no es un candidato, alguien autorizado por el candidato para que les responda alguna inquietud. Y de esa forma, con lo que les estoy diciendo, ustedes van a votar según lo dicte su conciencia. Y votando, el día de mañana podrán tener la moral para exigirle a su gobernante que cumpla con lo que prometió. Y si siente que ese gobernante no cumple con lo que prometió, si siente que ese gobernante va en contra del principio de los derechos de ustedes como jóvenes, como estudiantes, si siente que ese gobernante va en contra de su país, entonces ustedes representan el mayor freno, el mayor amortiguador y el mayor muro de contención para preservar la democracia y para preservar la libertad en México. Esa es la recomendación que yo les doy. Y piensen también, me decían que muchos tienen 19, 20 años, 18 años. ¿Qué México quieren ver en 10 años? Hoy tienen 19 años, dentro de 10 van a tener 29. Los que tienen 20 van a tener 30, los que tienen 18 van a tener 28. Van a votar el 1 de julio y no lo van a volver a hacer hasta el 2024. Hoy son estudiantes, en 2024 habrán dejado la universidad, ¿no? Ya en 2024 habrán dejado la universidad. ¿Cuánto dura aquí? ¿4 años? ¿5 años? 4.
Entonces, hoy son estudiantes, imagínense que para la próxima elección presidencial ya no son estudiantes. ¿Qué México quieren tener dentro de 10 años? ¿En qué México quieren vivir dentro de 20 años? ¿En qué México quieren que sus hijos nazcan? ¿Cuáles son los temas que quieren que los candidatos presidenciales abarquen? ¿Es la seguridad? ¿Es la economía? ¿Es la infraestructura? ¿Es la educación? ¿Es la salud? Háganse ese ejercicio. A mí me ha ayudado mucho cuando me ha tocado votar. ¿En qué quiero que mi gobernante trabaje? Y allí ustedes van a tener un voto consciente. Quien no vota no tiene moral el día de mañana para exigir. Quien vota tiene toda la moral para exigir. Ok, buenas tardes, mi nombre es Saúl Ponce. Mi pregunta es, en México no están tan mal las condiciones. Aún existe la democracia, está la corrupción, pero aún hay opciones. En caso de que el gobernante que sea elegido, usted dice que nosotros somos la fuerza para el cambio. Si este gobernante no nos gusta, ¿cuál sería el medio o cuál sería la forma para que cambie, sea restituido o que realmente se arregle la situación? En caso de que el gobernante que entre al poder no cumpla su papel. Yo creo que lo más importante de ustedes como estudiantes es que se organicen. Lo más importante de ustedes como estudiantes es que durante sus años de estudio utilicen la universidad para generar debate, para organizar conferencias como estas y así desarrollar un sentido crítico. Yo creo que ustedes como estudiantes, y eso lo garantiza pues las leyes y la Constitución de México, y corríjame si estoy equivocado, ustedes siempre van a poder tener la posibilidad de protestar de manera pacífica, de manera no violenta, porque no creemos en otra vía, para exigir. Y ustedes como estudiantes pueden agruparse en movimientos que sean, insisto, de preservación de la democracia, que ustedes sean guardianes de su país, de la libertad. Eso es algo fundamental. Yo particularmente creo que en México hay toda la opción para que muchos jóvenes y estudiantes se involucren más en política y renueven la política. Para que muchos jóvenes y estudiantes realmente sean los que el día de mañana lideren a este país. Los que el día de mañana sean los que rijan los destinos de México. Y cuando hablo de eso no es solamente un presidente, que salgan aquí grandes emprendedores, grandes empresarios, grandes maestros. A veces nosotros cuando estamos en la universidad, cuando somos estudiantes, y te lo digo por experiencia propia porque yo empecé en política, un movimiento estudiantil en 2007 cuando Chávez cerró ese medio de comunicación que les comenté de Radio Caracas Televisión, y a los 20, 21 años, sin tener mayor experiencia, cientos de miles de estudiantes salimos a las calles a protestar. Utilizamos un símbolo que fue las manos blancas para decir que nuestras protestas eran pacíficas, que no creíamos en la lucha, que creíamos en la lucha no violenta. Y Chávez, subestimándonos ese mismo año, después de cerrar ese medio de comunicación, planteó al país un referéndum para reformar la Constitución en Venezuela, y contra todo pronóstico Chávez perdió ese referéndum contra los estudiantes, y fue la única derrota que se llevó a la tumba. Y ahí yo aprendí que a muchas veces uno en la universidad le dicen, usted es el futuro de Venezuela, nos decían, a ustedes le dirán, ustedes son el futuro de México, usted va a ser una futura maestra en México, usted va a ser un futuro médico en México, usted va a ser un futuro abogado, un futuro periodista, un futuro ingeniero en México, un futuro electricista, un futuro... ¿Y qué tal si somos el presente? ¿Cuándo te van a decir, bienvenido al futuro, ya usted puede asumir responsabilidades, ya eres adulto? Eso no existe en la vida. ¿Qué tal si en vez de seguir pensando que somos el futuro, somos el presente? Y además esta generación es libre por naturaleza, es irreverente por naturaleza, es desafiante por naturaleza. Es una generación que está permanentemente informada, que no le gusta que la restrinjan. Entonces, yo creo que siempre debemos pensar cuando somos estudiantes, no esperar que nos digan qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, sino nosotros mismos empezar a liderar. Y yo creo que ustedes tienen hoy toda la posibilidad de empezar a refrescar, a rejuvenecer, a renovar la política en México, a crear a servidores públicos que estén comprometidos, que tengan vocación de servicio, y ya verán que van a llegar muy lejos. Todo gran líder, o todo gran sueño, o todo gran proyecto, ha empezado por algo muy básico, pero que termina siendo trascendental. Empieza por un sueño. Sueñen, piensen qué quieren hacer, a dónde quieren llegar, cómo quieren tener su país. Y créanme que si trabajan por ello, con perseverancia, con disciplina, con honestidad, lo van a lograr. Bueno, buenas tardes. Mi
pregunta es un poco, ya volviendo un poquito a Chávez, algo característico que se menciona, por lo menos en los medios de comunicación y por medio de historiadores, es que era una persona que dividía al pueblo, que lo clasificaba como tal vez antipueblo y, o sea, los opositores. Y es algo que asusta porque actualmente, ahorita por medio, y eso que son elecciones, hay gente que clasifica si estamos por tal partido somos vendidos, o si no creemos somos chairos, o es una separación donde ya empezamos a entrar en una especie de odio hacia, y a veces son apoyadas por el líder, por el representante de un partido. Entonces no sé qué tanto afectó esa división del pueblo que Chávez encaminó, o que Chávez, porque hemos visto videos donde Chávez se burla de una señora que le invita al debate y se burla y dice que se dedique a lo que ella tiene que hacer. Bueno, fíjate, según Chávez y Maduro, yo soy una patria, literalmente, yo soy una patria. Los venezolanos que están afuera no pueden tener pasaporte. Somos, cuando era estudiante, éramos hijitos de papá y mamá, nos decían. Hoy, el partido al que yo milito, Voluntad Popular, que tiene a Leopoldo López, nuestro secretario general, preso, 4 años, 3 de ellos en una cárcel militar donde ha sido torturado, aislado. Nos han ilegalizado y nos tildan de terroristas. Nos han dicho inclusive que nosotros somos como ISIS. Es muy grave ese tipo de calificativos, evidentemente, porque más allá del insulto, más allá de la agresión, de las peores cosas, si no la peor que hizo Chávez, fue partir una sociedad, dividirla, y dividirla a través del resentimiento. Y ustedes son el freno para ello. Por más diferencias que pueda haber, nada puede justificar el resentimiento, y del resentimiento hacer la política. A nadie, a ningún político que quiera servir a su país le ha ido bien cuando ejerce sus acciones del resentimiento. Porque al final el resentimiento actúa con revancha, con venganza, con odio. Y Chávez llegó cargado de resentimiento, y ese resentimiento lo inyectó en muchos venezolanos. Entonces, como decía anteriormente, por muy agotado que pueda estar un sistema, por muchos defectos que pueda tener un sistema, por muchos errores que pueda tener alguna democracia en particular, nada se justifica por reemplazarlo con dictadura, con falta de libertades o con resentimiento. Yo quería compartirles un último video que preparé para ustedes. Yo tuve la oportunidad de conocer a Maduro hace 4 años, que a mí me lo han contado, no es que uno lo ha visto, ¿no? Yo lo vi a él frente a frente, estaba más o menos a la distancia donde tú estás allí ahorita. Yo no tenía ni 100 días de haber sido electo alcalde, y él invita a una reunión a todos los alcaldes para discutir sobre seguridad, que es uno de los principales problemas del país. Muchos pensábamos el día anterior si ir o no ir, y tomamos la decisión de ir, concluyendo a que la inseguridad es un problema que afectaba a todos los venezolanos, y que si queremos vivir en un país donde la gente no tenga miedo, pues hay que dejar las diferencias a un lado. Y yo fui, a pesar de mis profundas diferencias con Maduro, teniendo ya a Leopoldo López preso, por ejemplo, o a otro alcalde, Daniel Ceballos, preso. Y allí fui y le presenté el plan de seguridad que estamos implementando en el Hatillo, que, como les dije, dio algunos resultados positivos, el más importante, la disminución del secuestro. Y básicamente lo estaba poniendo ya a la orden de cualquier otra ciudad en Venezuela que lo necesitara para disminuir los delitos, porque uno lo que deseaba es que Venezuela fuese un país seguro. Y además de eso, a pesar de la injusta y arbitraria detención en contra de mis compañeros, en contra de mis amigos, respetuosamente me dirigí a él y le dije: usted debería considerar la liberación de Leopoldo López, Daniel Ceballos, etc. Quiero que vean el video, también un video más o menos de 3 minutos, para que vean cómo reaccionó ese señor. Bueno, varias cosas que quisiera acotar. Primero, que en el Hatillo tenemos 6 cuadrantes, 4 custodiados por Hatillo, 2 por la Guardia Nacional. Cuando usted me preguntaba cuando llegó cómo estaba el Hatillo, siempre digo que está blindado, porque este es nuestro plan de seguridad, el Hatillo territorio blindado. Nosotros en estos meses hemos hecho cosas importantes. En primer lugar, invertir mucho más en seguridad ciudadana de lo que se invertía el año pasado. De 12% pasamos al 20%. En segundo lugar, hemos articulado conjuntamente con el CICPC, a quien agradezco,
una de las bandas más peligrosas radicada en Corralito, que es uno de los sectores de la zona rural, así como también hemos capturado a 2 violadores que eran de los más buscados dentro del municipio de Latillo. Lo que más se destaca es que es el municipio de mayor secuestro per cápita del país y hoy por hoy tenemos una disminución de casi 50% del secuestro en el municipio de Latillo, gracias a la labor de la policía municipal. En segundo lugar, la participación ciudadana. A nosotros nos ha ido muy bien en Latillo, pues hemos organizado más de 30 asambleas de seguridad ciudadana, donde pues de manera, en algunos casos abierta, en otros mucho más prudente, más discreta, se nos ha suministrado información que ha ayudado para las labores de investigación. Y la más importante, una reforma del sistema penitenciario y sobre todo una depuración del sistema judicial. Por último, no voy a dejar de mencionar, acá estuvimos en diciembre, hoy justamente se encuentran detenidos cientos de estudiantes que merecen estar libres, así como también cumple 2 meses de preso y justamente en una cárcel militar Daniel Ceballos, que acá estuvo en diciembre, que esperemos que también sea libre, así como también Salvatore Luquese, Enzo Escarano y el exalcalde Leopoldo López. Muchísimas gracias. Lamento mucho que eso no sea el tema de esta reunión, que usted trate de aprovechar politiqueramente una oportunidad que se le da al alcalde para hablar de un tema central. Quienes están presos porque violaron la ley y trataron de derrocar al gobierno legítimo que yo presido. No vinculo una cosa con otra. Aprendemos a respetar los temas de debate que tenemos. Si no perdemos el tiempo aquí, ¿entiendes? Si no perdemos el tiempo. Con buena voluntad yo lo cito a usted y cito a todos para que trabajemos en un tema central y usted viene a sacar una bandera partidista aquí. Yo le puedo demostrar, caso por caso, ¿no?, los destrozos que ha habido, la gente que ha sido quemada viva, los policías que nos han matado, francotiradores, la destrucción que ha habido contra 100 unidades de Metrobús, compañeros míos de trabajo. ¿Ah? ¿Qué quiere? Que yo los condecore, que los premie, que los nombre, no sé, ministros. No, tienen que ir a la cárcel y pagar. Tienen que ir a la cárcel, tiene que haber justicia. Usted habla de la impunidad. ¿Y qué habla? Que los deje libres a los que han matado, policías, guardias nacionales. No. Lamento mucho que me haya traído ese tema. Cuando yo lo convoqué a usted fue para trabajar en un punto de unión. No en el punto que nos difieren. Diferimos abiertamente. El partido que usted dirige, que usted milita, a pesar de que está alzado contra el presidente constitucional y llamando a su derrocamiento, yo lo estoy citando a usted porque lo reconozco como alcalde. Oye, yo le pido a usted que me reconozca como presidente de la República y jefe de Estado. ¿No me reconoce? Entonces... No me reconoce, ¿ve? Entonces sálgase de esta reunión, dijo. Se cortó al final. Bueno, esa es la mayor demostración. Yo no me fui, él me votó al Palacio de Gobierno, yo me mantuve en el Palacio de Gobierno, yo le dije, mire, yo no estoy representando aquí a Javier Molasky, yo estoy representando a 100.000 vecinos de Latillo, pero eso es una demostración simplemente cuando una persona con vocación autoritaria, bueno, un dictador, escucha algo que está en desacuerdo, escucha algo que le incomoda, que le desagrada, y entonces es una lluvia de insultos, de agresiones, o simplemente echarte del Palacio de Gobierno como que si fuese algo de él cuando le pertenece a todos los venezolanos. Pero eso es un simple ejemplo de la lucha que estamos dando en Venezuela, de cómo inclusive en las narices del dictador le pedimos, que le exigimos que libere a los presos políticos, cómo en sus narices le decimos lo que hay que hacer en materia de seguridad ciudadana porque ellos han fracasado, y cómo pues en sus narices le decimos, y nunca cayendo en el lenguaje de él, que nosotros somos unos defensores de la democracia. Al principio me preguntaban que si pienso volver a Venezuela. Yo no sé cuándo voy a volver a Venezuela. Eso es lo duro del exilio. Uno ve historias como la de Fernando Henrique Cardoso, que es el presidente que se conoce por el milagro económico en Brasil, pasó el exilio. Presidentes en Chile como Ricardo Lagos y Patricio Aylwin, claves para la transición chilena después de la dictadura de Pinochet, también estuvieron en el exilio. O Rómulo Betancourt, que les hablaba más temprano, fue el padre de la democracia en Venezuela, también pasó en el exilio. Y estoy nombrando a personas que fueron presidentes, pero hubo muchos otros que fueron ministros, alcaldes, gobernadores, embajadores, importantes empresarios, académicos, que también les tocó pasar el exilio. Yo
pues he leído mucho de ellos para inspirarme y para llenarme de fortaleza. Porque uno no sabe cuándo va a volver a Venezuela. Mis padres siguen allá, mis hermanos menores siguen allá. Los amigos de infancia con los que uno se crió, que es parte de la familia ya, siguen estando en Venezuela. Las calles que uno caminaba todos los días en las que creció están allá. La comida venezolana que a mí tanto me gusta, pues sigue estando allá. Los paisajes venezolanos en los cuales yo me cansé de ir un sábado, un domingo, a una playa venezolana, o a una selva venezolana, o a un desierto venezolano, o una montaña venezolana, sigue estando allá. Y obviamente uno se levanta muchos días añorando a su gente, añorando a su familia, añorando a lo que es de uno. Imagínense ustedes que tengan que estar viviendo hoy no en Juárez, sino qué sé yo, que tengan que estar viviendo en Río de Janeiro, en Brasil, o que tengan que estar viviendo en Buenos Aires, en Argentina. Una cosa es que ustedes sepan cuándo van a volver y otra es no saber cuándo. Bueno, así es el exilio, ¿no? Pero el exilio uno tiene dos opciones: o uno se echa a morir, se desvincula de su país y la dictadura te gana, te derrota psicológicamente, o lo tomas como una oportunidad para reinventarte, para conocer gente, para crecer políticamente, para crecer académicamente, pero sobre todo aprovechar el exilio para servir ahora con más convicción que antes a su país. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo sigo sirviéndole a Venezuela, yo sigo trabajando por restaurar la democracia, yo sigo trabajando porque recuperamos el Estado de Derecho, yo sigo trabajando porque recuperemos nuestras libertades, y yo sigo trabajando además para que aprendamos de estos 20 años, para que cuando salgamos de Maduro, que esperemos que sea muy pronto, esta tragedia, esta pesadilla, este terror, este genocidio que hay en Venezuela en estos momentos, más nunca se repita en mi país. Pero no solamente más nunca se repita en mi país, porque uno no puede ser egoísta. Mi papá era cubano, es cubano, y se tuvo que ir por la dictadura de Fidel Castro. Y le quitaron su trabajo y le quitaron su casa. Y esa experiencia de mi familia cubana, con la experiencia que me ha tocado vivir en Venezuela, de ser 2 generaciones que ha tenido que abandonar su patria por una dictadura, no solamente me ha hecho entender que uno debe trabajar para que más nunca eso que uno ha vivido se repita, sino para que más nunca se repita en ninguna otra parte. Porque uno no puede ser egoísta, ponerse unas gringolas y solamente pensar en Venezuela. Sino yo no le deseo que esto le ocurra a México. Yo no deseo que esto le ocurra a Colombia. Yo no deseo que esto le ocurra a Costa Rica. Yo no deseo que esto le ocurra a Guatemala. Yo no deseo que esto le ocurra a nombre del país que usted quiera nombrar. Yo creo profundamente en nuestra generación para integrar a nuestros países. Creo profundamente en nuestra generación para fortalecer nuestras democracias. Creo profundamente en nuestra generación para fortalecer nuestras instituciones. Creo profundamente en nuestra generación para generar oportunidades y mucha gente salga de la pobreza. Creo profundamente en nuestra generación para que preservemos nuestras libertades porque somos libres por naturaleza. Y sobre todo creo profundamente en nuestra generación para que nuestros hijos, para que nuestros nietos puedan vivir en un país mejor al que nosotros hemos vivido. Hay un político que a mí me gusta mucho, que se llamó Winston Churchill, que era el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, que dijo: los verdaderos estadistas no piensan en la próxima elección, sino en la próxima generación. Yo no tengo hijos hoy, pero yo quiero que mis hijos crezcan en un país seguro y no violento. Quiero que mis hijos crezcan en un país con justicia y no con impunidad. Quiero que mis hijos crezcan en un país donde hay oportunidades y no incertidumbre. Quiero que mis hijos crezcan en un país donde hay libertades y no restricciones. Y sobre todo quiero que mis hijos puedan nacer, crecer y morir en Venezuela sin necesidad que tengan que abandonar como lo están abandonando muchos jóvenes. No tengan la menor duda que por muy duro que hizo en el camino, por muy árido y muy caluroso que sea ese desierto que estamos transitando los venezolanos, los que le decía más temprano, este dictador que ahí me decía que me fuera del Palacio de Gobierno, jamás será más poderoso que la convicción de los jóvenes de vivir en libertad, de vivir en democracia, y cuando lo logremos, ese país les abrirá las puertas, lo visitarán y disfrutaremos la libertad y la democracia en México, en Venezuela, en México y en toda América Latina. Muchas gracias. Hoy cumplo una semana en México, les dije que he estado en varias ciudades, creo que esta es la 9ª o 10ª conferencia que ya me toca dar, y quiero felicitarlos a ustedes porque Juárez ha sido la conferencia más participativa y más proactiva en la que he estado. Excelente, de verdad, muchísimas gracias.